Me dijeron que nadie vive del arte, así que me fui sin mirar atrás. Hoy mis cuadros se venden por miles de dólares. Me criaron diciendo que el arte no da de comer. Que era una pasión bonita, entretenida para los ratos libres, pero que no servía como una forma de vida real. Desde que tengo memoria, esa frase se repetía como un eco cada vez que alguien me veía garabateando en una servilleta, pintando en la esquina de mi cuarto o pasando horas frente a una acuarela sin prestar atención a lo que ocurría alrededor. En mi casa, ser artista no era una opción, era un capricho. Mi papá solía decir que los que vivían del arte eran los que ya nacieron ricos y que los demás terminaban pintando murales en colegios por monedas o vendiendo retratos en las ferias de domingo. Mi mamá, por su parte, solía mirarme con tristeza, como si le doliera que no quisiera estudiar derecho, ingeniería o cualquier carrera que pudiera mostrar con orgullo en una reunión familiar. Me decía que me apoyaba en lo que pudiera, pero eso significaba que podía pintar siempre y cuando terminara la carrera de administración que me habían obligado a escoger. Siempre y cuando no dejara de cumplir con las responsabilidades de verdad. En el colegio tampoco fue mejor. Cada vez que había que hacer una cartelera o decorar el salón, todos me buscaban, me elogiaban, me decían que era talentosa, pero en el fondo nadie se tomaba en serio lo que yo hacía. Recuerdo que en una clase de pintura, ya en la universidad, mostré una obra que me había costado noches de trabajo. Era una pieza cargada de simbolismo, inspirada en una etapa muy dura de mi adolescencia, pero el profesor solo se quedó mirando unos segundos antes de decir que parecía hecha por alguien que pinta con los sentimientos. Pero no con técnica. Esa frase me dejó congelada. No por la crítica en sí, sino por la forma condescendiente en que lo dijo, como si sintiera lástima. Mis compañeros se rieron en voz baja, algunos incluso dijeron cosas como bueno, al menos lo intentaste o eso pasa cuando uno no estudia arte en serio. Y si bien esa fue la primera vez que sentí vergüenza real por algo que había creado con tanto amor, también fue el inicio de una rabia silenciosa que empezó a crecer dentro de mí. Porque ya no era solo mi familia diciéndome que debía buscar un trabajo estable o mis profesores dudando de mis capacidades. También eran mis amigos, los mismos con los que había compartido horas de confidencias, los que empezaron a burlarse sutilmente cuando les dije que quería dedicarme a esto. Uno de ellos, el más cercano que tenía en ese entonces, me dijo un día: me parece admirable que sigas creyendo en eso, pero deberías tener un plan B, o un plan real, mejor dicho. Nunca voy a olvidar cómo me lo dijo, con una sonrisa amable pero llena de lástima, como si ya me estuviera viendo vender arepas en una esquina mientras intentaba regalar postales pintadas a mano. El punto de quiebre vino una noche, durante una reunión familiar. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuela y, entre risas y brindis, mi tío sacó el tema de qué estaba haciendo cada quien con su vida. Cuando me tocó hablar, dije con calma que había decidido dedicarme al arte de lleno, que estaba ahorrando para montar un pequeño taller. Él soltó una carcajada exagerada, de esas que te cortan la respiración, y gritó frente a todos: ¿pero de qué taller hablas tú, si con eso no pagas ni una pizza? Mi hijo está en segundo semestre de ingeniería. Eso sí es carrera. Todos rieron, algunos con incomodidad, otros con verdadera burla. Mi papá no dijo nada, solo desvió la mirada y se sirvió otro trago. En ese momento supe que ya no podía seguir ahí. Que si me quedaba, iba a terminar como ellos querían, apagando mi talento poco a poco, convenciéndome de que no valía nada si no tenía un uniforme o un carnet de empresa. Así que, con 22 años y la mochila llena de lienzos a medio acabar, tomé la decisión de irme sin mirar atrás. No tenía mucho dinero, apenas lo justo para sobrevivir unas semanas. Me fui a otra ciudad con un cuarto alquilado en una casa compartida, donde mi cama era un colchón en el suelo y mi taller consistía en una mesa de plástico que encontré tirada en la calle. Me llevé mis pinceles, algunos cuadernos de bocetos, acuarelas gastadas y una promesa interna de mostrarles a todos que estaban equivocados. Que el arte sí podía dar de comer. Que no necesitaba su aprobación, sus consejos llenos de miedo ni su condescendencia. Me fui con hambre, sí, pero no de comida. Hambre de demostrarme a mí misma que había algo más allá de ese mundo gris en el que me quisieron encerrar. Y aunque en ese momento no sabía cómo lo iba a lograr,
tenía claro que nunca más iba a permitir que nadie definiera lo que era posible para mí. O me abría camino con mis propias manos, o me iba a desangrar en el intento. Pero rendirme, eso sí que no era una opción. Actualización 1. 6 meses después de haberme marchado, todavía me despertaba con un nudo en el estómago, no por miedo exactamente, sino por esa sensación constante de que algo estaba en juego cada segundo del día. No tenía red de seguridad, no tenía un plan detallado, ni siquiera tenía la certeza de poder pagar el alquiler completo el próximo mes. Lo que sí tenía era una necesidad casi visceral de pintar. Pintaba en las mañanas, cuando la luz apenas entraba por la ventana rota de mi cuarto, y también en las madrugadas, cuando el silencio era tan espeso que el roce del pincel sobre el lienzo parecía un grito. Lo hacía por necesidad, sí, pero también por convicción. Porque mientras pintaba podía olvidar que tenía la nevera vacía o que había rechazado la oferta salvavidas de mi padre para pagarme un curso de finanzas y renunciaba al jueguito del arte. Al principio, me mantenía haciendo encargos pequeños. Una vecina me pidió que pintara el retrato de su gato fallecido y lloró cuando se lo entregué. Una mamá que había visto mi publicación en un grupo local me encargó un mural en la sala de juegos de su hija. Pinté mariposas, castillos flotantes, bosques llenos de criaturas inventadas. Y mientras lo hacía, empecé a notar algo que nunca me habían dicho en mis clases, que el arte no es solo técnica, ni siquiera es solo belleza, es conexión. Esa mamá no quería solo una pared decorada, quería un recuerdo, un momento para su hija, algo que la hiciera sonreír cada día al despertar. Y yo se lo di. Por primera vez, me pagaron no por la cantidad de horas que trabajé, sino por lo que les hice sentir. Ese fue el primer clic real en mi cabeza. No se trataba de convencer al mundo con discursos, se trataba de hacerles sentir algo tan fuerte que no pudieran ignorarlo. Con ese dinero compré más pintura y armé mi página en redes sociales, sin muchos conocimientos, pero con fotos sinceras de mi proceso, de los errores, de los aciertos. De los dedos manchados de azul y de las tazas de café al borde del colapso. Y para mi sorpresa, empezó a llegar gente. Comentarios de desconocidos que decían que mis obras les daban paz. Personas que me escribían desde otras ciudades pidiéndome que les pintara a su perro, su abuela, su primer auto. No eran encargos glamorosos, pero eran constantes. Por primera vez, empecé a tener lo suficiente para no sentir terror cada vez que abría mi cuenta bancaria. No ganaba una fortuna, pero ganaba dignidad. Empecé a caminar distinto por la calle, con los hombros un poco más rectos. Iba a comprar mis materiales con la frente en alto, porque ya no sentía que estaba jugando a ser artista. Ya lo era. Y cada vez que alguien me pedía una pintura y confiaba en mi trabajo sin dudar, era como una bofetada silenciosa para cada persona que me dijo que lo mío no era sostenible. En ese entonces todavía tenía bloqueados a varios familiares en mis redes, y aunque no lo decía en voz alta, soñaba con el día en que ellos mismos se toparan con una de mis obras sin saber que era mía. Esa idea me hacía sonreír mientras colgaba mis primeras piezas en cafés locales y mercaditos artesanales. Los espacios eran modestos. Mesas plegables, techos con goteras, luces colgando con ganchos improvisados. Pero cuando alguien se detenía frente a un cuadro mío y se quedaba mirando con atención, podía sentir que estaba empezando a construir algo más grande. Un día, una señora mayor se quedó casi 10 minutos frente a una pintura de una niña abrazando un perro con alas. Me dijo que le recordaba a su hija fallecida. No dijo nada más. Solo la compró y me dio las gracias con una voz tan temblorosa que me quedé inmóvil. Ahí entendí que no se trataba de vender cuadros, sino de sanar heridas que la gente ni sabía que tenía. Con el tiempo, fui entendiendo también la otra parte, los números, los precios, el valor del tiempo invertido. Aprendí a decir que no a los que querían una pinturita, pero barata, a los que preguntaban si lo mío era un hobby o si hacía cuadros por aburrimiento. Aprendí a explicarle a la gente cuánto costaba realmente una pieza, no solo en materiales, sino en energía, en preparación, en las horas que pasaba dudando de cada sombra, cada pincelada, cada fondo. Fue un proceso lento, lleno de ansiedad, pero también de descubrimientos. Empecé a anotar cada venta en un cuaderno,
no tanto por llevar la cuenta, sino para no olvidar a las personas. A la señora del perro con alas. A la pareja que me pidió una pintura de su primer departamento juntos. Al chico que perdió a su mamá y quiso regalarle al papá un retrato donde aparecían los tres, en una escena que nunca existió, pero que él imaginaba todas las noches. Esos cuadros me dejaron marcas. Me enseñaron que el arte no tenía que ser validado por críticos ni museos para ser valioso. Que la gente común, la que camina rápido por la calle y mira el celular en cada esquina, también podía enamorarse de un cuadro si éste tocaba algo dentro de ellos. Y mientras seguía acumulando pedidos pequeños y sus historias, sin darme cuenta estaba haciendo algo que nadie en mi vida creyó posible, vivir del arte. Tal vez no como lo imaginaban, con fama, premios y entrevistas, pero sí con un plato en la mesa, una cama segura y una razón para levantarme cada mañana. Para mí, eso ya era más que suficiente. Lo que no sabía en ese momento, era que estaba apenas comenzando a escribir la parte más importante de mi historia. Actualización 2. Un año después de haber dejado todo atrás, mi mundo ya no se parecía en nada al que solía habitar. Vivía en un apartamento minúsculo que conseguí alquilar por mi cuenta, sin fiador y sin ayuda, en un barrio que muchos evitaban, pero que a mí me ofrecía justo lo que necesitaba, anonimato, silencio por las noches. Y una pequeña terraza que con el tiempo se convirtió en mi refugio creativo. Allí, entre macetas oxidadas, tablones viejos y el ruido lejano del tráfico, empecé a pintar de verdad. Ya no por encargos forzados ni por compromisos que me ayudaran a sobrevivir, sino por impulso, por necesidad interna, por esa urgencia que no tiene explicación pero que te arrastra si no la obedeces. Empecé a experimentar con formatos más grandes. Me atrevía a usar combinaciones de colores que antes evitaba por miedo a que no gustaran. Pintaba series enteras sin pensar si se iban a vender o no. Me dejaba llevar por mis propios recuerdos, por la sensación de nostalgia que me provocaban ciertas canciones o por imágenes que aparecían en sueños. Documentaba todo en redes, aunque no con estrategia, sino con una especie de sinceridad torpe pero constante. Subía fotos de mis manos manchadas, de los lienzos en proceso, de los errores que cometía al manchar una figura que ya estaba lista. No quería parecer un artista de catálogo, quería que quien viera mi trabajo sintiera que había una persona real detrás de cada cuadro. Una tarde cualquiera, sin que nada lo anticipara, una diseñadora de interiores bastante conocida, una de esas mujeres que viven compartiendo espacios perfectos en Instagram, con muebles escandinavos. Plantas que jamás se marchitan y mascotas que combinan con la decoración, me escribió. Me dijo que le encantaban mis tonos, que mi estilo tenía algo emocionalmente honesto y que quería una pieza para su sala. Pensé que era una broma, revisé su perfil 3 veces, incluso busqué su nombre en Google para asegurarme de que no era una cuenta falsa. Le respondí con nerviosismo, le mandé algunas ideas, y ella eligió una sin dudar. Me pagó el 50% por adelantado, sin regatear ni cuestionar el precio. Cuando terminé el cuadro y lo vio en persona, me pidió otros 2. Y no solo eso, compartió una foto de mi trabajo colgado en su casa con una mención directa. En menos de 24 horas, mi bandeja de entrada colapsó. Personas que jamás había visto comenzaron a escribirme. Algunos querían obras personalizadas, otros querían saber si vendía originales o solo copias. Me ofrecieron hacer envíos a otras ciudades, incluso fuera del país. Una mujer desde Nueva York me pidió un cuadro para el cumpleaños de su madre, y otra desde Buenos Aires quería una pintura inspirada en su infancia en la Patagonia. Fue abrumador. No tenía ni idea de cómo hacer envíos internacionales, no sabía cómo calcular los impuestos, ni mucho menos cómo embalar un lienzo grande sin que llegara destruido. Pero en lugar de dejar que el miedo me paralizara, pasé una semana entera investigando como loca, viendo videos, preguntando en foros, hasta que logré enviar el primero. Y cuando ese llegó en perfecto estado, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre, ese límite invisible que había crecido en mi cabeza, ese yo no puedo que me habían repetido durante años. Se empezó a desmoronar de a poco. Con cada venta importante, reinvertía una parte en materiales de mejor calidad. Dejé las pinturas escolares y comencé a usar óleos profesionales, lienzos gruesos,
pinceles que no se despelucaban al segundo uso. Compré una cámara decente para registrar mi proceso y empecé a hablar de mi trabajo con seguridad. Ya no decía intento vivir del arte, ahora decía, soy artista visual, tengo mi propio taller y hago obra original por encargo. Esa frase, que al principio me salía con miedo, empezó a sonar cada vez más firme. Aprendí a poner tarifas sin sentir culpa, a rechazar propuestas mal pagas sin remordimientos, y a reconocer cuando alguien se acercaba con verdadero respeto y cuando solo buscaba aprovecharse. Lo más irónico fue lo que pasó con un viejo conocido, ese profesor de universidad que me había ridiculizado en público. Comentó una de mis publicaciones diciendo que al menos ahora sí parecía una obra digna de exposición. No me etiquetó, ni me escribió directamente. Simplemente dejó su opinión en los comentarios como si fuese un experto autorizando mi progreso. Sentí un escalofrío. No por lo que dijo, sino por el recuerdo exacto de cómo me hizo sentir la primera vez que juzgó mi trabajo frente a todos. Pensé en responderle, pero no lo hice. En cambio, borré el comentario. No porque me ofendiera, sino porque ya no me importaba. Ya no necesitaba su aprobación. Su voz, que durante años me hizo dudar de mí misma, ya no tenía peso. Y en eso, descubrí otra forma de venganza silenciosa, el éxito como respuesta, sin explicaciones, sin confrontaciones vacías. Ese mismo mes, vendí una serie completa de 5 piezas a un estudio de arquitectura que quería humanizar su espacio. Me pidieron que firmara con mi nombre completo, y cuando vi mi firma en la pared blanca de esa oficina elegante, rodeada de gente tomando café en tazas carísimas, me quedé mirando un rato más de lo necesario. Pensé en todos los que me habían dicho que lo mío era una fantasía, una pérdida de tiempo, una rebeldía temporal. Pensé en cómo me imaginaban, derrotada, regresando a casa a pedir perdón, aceptando un trabajo en algo real. Y ahí estaba yo, viendo cómo mis obras eran fotografiadas para catálogos de diseño, escuchando a ejecutivos usar palabras como sensibilidad emocional y línea poética para referirse a lo que hacía. No pude evitar reírme. Porque si eso no era vivir del arte, entonces que alguien me explicara qué demonios sí lo era. Actualización 3. 2 años después de haberme marchado, mi vida se parecía tan poco a aquella chica que se fue con una mochila y un par de pinceles que a veces me costaba creer que ambas éramos la misma persona. No tenía una mansión ni chofer ni el tipo de éxito exagerado con el que algunos sueñan, pero lo que sí tenía era libertad. Una libertad que me costó sudor, lágrimas, hambre y noches sin dormir, pero que era mía. Había logrado convertir ese cuarto con techo filtrado y mesa de plástico en un verdadero taller, uno donde podía caminar sin tropezar con los materiales, donde podía colgar mis piezas sin miedo a que la humedad las arruinara. Aún así, no había sido fácil llegar hasta ahí, y mucho menos conseguir el siguiente paso que me estaba proponiendo, entrar a una galería de renombre. Durante meses estuve trabajando en una colección que me desvelaba. Era la primera vez que no pintaba por encargo, sino por impulso totalmente personal. Eran piezas oscuras, profundamente emocionales, que hablaban de abandono, de resiliencia, de esos silencios en los que uno tiene que decidir si se hunde o se reconstruye. Cuando la terminé, tuve la osadía de enviar mi portafolio a una de las galerías más reconocidas de la ciudad. Lo hice temblando, con la misma inseguridad que creí haber superado. La respuesta no se hizo esperar, un correo impersonal, cortante, casi mecánico. Agradecían mi interés, pero no estaban buscando ese tipo de obra en este momento. Leí ese mensaje como si volviera a estar en el salón de clases frente a ese profesor que se burló de mi trabajo. Cerré el portátil, caminé por todo el apartamento, me serví café aunque no tenía hambre, y luego volví a abrirlo. Respondí con educación, agradeciendo su tiempo. Pero algo en mí no se conformó. 2 semanas más tarde, una galería más pequeña, menos pretenciosa pero con una reputación honesta, se interesó por mi trabajo. Me ofrecieron un espacio para exponer, pero con libertad total, sin imposiciones, sin cambiar el nombre de las obras ni ajustar los colores a una tendencia del mercado. Acepté sin pensarlo. Quería que mi primera exposición real fuera cruda, íntima, sin concesiones. Preparé cada pieza con devoción obsesiva.
Mandé a hacer marcos de madera reciclada, cuidé los detalles mínimos, desde la disposición de los cuadros hasta la lista de reproducción que sonaría de fondo. La noche de inauguración, llegué vestida con un enterizo de lino que yo misma había cosido semanas atrás, sin marcas, sin pretensiones, pero con la frente en alto. La sala estaba llena. No era una multitud, pero sí había gente que realmente quería estar allí, gente que se detuvo a mirar, a preguntar, a sentir. En medio del evento, vi a alguien que no esperaba. Era el director de la primera galería, ese que me había rechazado con tanto desdén. Llegó acompañado de una pareja de coleccionistas. Caminó por la sala con una sonrisa diplomática, fingiendo interés. Se detuvo frente a mi obra central, una pieza de casi 2 metros, donde una figura femenina emergía del agua con los ojos vendados, y dijo algo al oído de su acompañante. No me acerqué, no le pregunté nada. Me limité a observarlo desde lejos. Él sabía quién era yo. Me había visto. Había leído mi nombre en el catálogo de la exposición. Pero no dijo nada. Cuando se fue, una de sus acompañantes se acercó a mí y me preguntó si estaba disponible esa obra. No pude evitar sonreírle con amabilidad mientras le explicaba que ya estaba reservada por un comprador internacional que la había visto en el sitio web de la galería. En ese instante supe que había tomado la decisión correcta. No se trataba solo de entrar en cualquier galería. Se trataba de entrar por la puerta que yo misma había construido. Una semana después de la exposición, me llamaron de otra galería aún más importante, una que había estado en mi lista de sueños imposibles. Me ofrecieron exponer en una muestra colectiva, con artistas de trayectoria. El trato era claro, yo debía poner mis condiciones de precio, formato y curaduría. Cuando colgué esa llamada, me quedé sentada frente a mi ventana por horas, sin moverme, solo mirando cómo la tarde se volvía noche. Había llegado ese momento que tantas veces imaginé en secreto, ese punto en el que podía elegir. Ya no estaba buscando validación, ya no estaba rogando por espacio. Ahora era yo quien decidía cómo, cuándo y con quién mostrar mi trabajo. En la inauguración de esa muestra colectiva, ocurrió algo que todavía me cuesta asimilar. Alguien me tocó el hombro y me dijo que estaban impresionados con la fuerza emocional de mis trazos. Era una voz conocida. Al girarme, vi al mismo profesor que una vez había dicho en voz alta que lo mío parecía hecho con emociones, pero sin técnica. Me sonreía como si nada hubiera pasado. Me habló como si fuéramos colegas. Me dijo que mi evolución era interesante y que le gustaría conversar más adelante sobre una posible colaboración en talleres universitarios. Su cinismo era tan transparente que no sentí rabia, sino una especie de incredulidad divertida. Me limité a responder con cortesía, agradeciendo su interés. Pero por dentro, me prometí que jamás volvería a prestarle atención a alguien que solo me reconocía ahora que había cámaras, copas de vino y medios de prensa tomando fotos. Esa noche volví a casa sin alardes, sin grandes celebraciones, pero con la sensación profunda de que la venganza más elegante es aquella que no necesita pronunciarse. Ya no quería restregarle en la cara a nadie lo que había logrado. Era más poderoso hacer que lo vieran por sí solos. Que se sintieran pequeños no por algo que yo dijera, sino por todo lo que yo construí sin ellos. Porque lo que había conseguido, pieza por pieza, pincelada por pincelada, no era fruto de un golpe de suerte ni de una tendencia pasajera. Era el resultado de haber creído en mí cuando nadie más lo hizo. Y esa convicción, ahora inquebrantable, valía más que cualquier exposición, cualquier galardón o cualquier aprobación hipócrita de quienes antes me menospreciaron. Actualización 4. 3 años después de haberme ido, mi nombre ya empezaba a resonar con cierta frecuencia en espacios que antes me eran ajenos. No solo aparecía en invitaciones a eventos de arte, sino también en conversaciones de galeristas, revistas independientes e incluso algunos programas de radio cultural que solía escuchar en la universidad mientras soñaba despierta con que algún día pronunciarían mi apellido sin burlas ni muecas de condescendencia. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue la noche de una subasta benéfica organizada por una fundación de arte y salud mental. Me habían invitado no solo como artista participante, sino como figura central del evento, ya que una de mis obras sería subastada como pieza principal.
Recuerdo que al recibir el correo, me quedé sentada frente a la pantalla por varios minutos, tratando de entender si era real o si era una de esas alucinaciones que uno tiene cuando el cansancio se mezcla con el deseo. La obra en cuestión era una pintura que había guardado durante meses. No la había querido vender, no porque no pudiera, sino porque representaba un proceso demasiado personal. Era un autorretrato en clave simbólica, donde me pinté a mí misma como un ser fragmentado, compuesto por capas de distintas texturas y tonos, cada una representando una etapa de mi vida. Era cruda, honesta, incluso incómoda. Y esa noche, en una sala repleta de coleccionistas, empresarios y críticos de arte, la colgaron en el centro del escenario como si fuera una joya invaluable. La gente pasó frente a ella con copas de vino en la mano, comentando en voz baja, y aunque ya había pasado por varias inauguraciones, esta vez sentí algo distinto. No era una exposición, era una puja pública. Era la validación económica de mi trabajo en un nivel que jamás imaginé. La subasta empezó con otras piezas, algunas vendidas a precios moderados, otras apenas por el precio base. Cuando llegó el turno de la mía, sentí como se me apretaba el pecho. El presentador habló de mi historia, mencionó que era una artista emergente, autodidacta, que había crecido enfrentando un entorno adverso que le insistía en que el arte no era más que un pasatiempo. Dijo que la obra representaba la reconstrucción emocional y el poder de la identidad a través del color. Mientras hablaba, miré a mi alrededor y noté algo que me dejó helada, entre los asistentes. Estaba el crítico de arte que años atrás escribió una reseña cruel sobre una de mis primeras exposiciones en una galería alternativa. En aquella ocasión había dicho que mi trabajo era pretencioso en su intención y torpe en su ejecución, como si no solo juzgara la obra, sino también mi derecho a existir como artista. El subastador anunció el precio base, $20,000. No sabía qué esperar. Mis manos sudaban, mis piernas temblaban y mi corazón retumbaba como si fuera a romperse. La primera oferta llegó. Luego la segunda. En cuestión de segundos, los números subieron como en una película. 25,000. 35. 40. Yo apenas podía creerlo. Me agarré del respaldo de la silla más cercana porque sentía que si me movía, colapsaba. Finalmente, cuando se alcanzaron los $50,000, el martillo sonó y el presentador gritó y vendida. Hubo aplausos, hubo flashes de cámaras, hubo miradas de asombro. Pero lo que más me impactó fue la expresión de aquel crítico al final del salón. Su rostro había pasado del escepticismo a la incredulidad. Su ceño fruncido, su mandíbula tensa, sus ojos fijos en la etiqueta que confirmaba que la obra era mía. No pude evitar mirarlo directamente. No con arrogancia ni con rencor, sino con esa calma fría que solo se alcanza cuando ya no se necesita decir nada para dejar claro quién ganó. Después del evento, varios periodistas se me acercaron para entrevistarme. Me preguntaban sobre mi técnica, mi proceso creativo, mi visión. Una reportera de una revista especializada me pidió que explicara en pocas palabras lo que sentía al ver cómo una obra mía había alcanzado ese valor. Le respondí, sin filtros ni falsa humildad. Que era la prueba de que el talento no necesita permiso y que las opiniones de quienes no creyeron en mí se habían vuelto irrelevantes el día que decidí confiar en mí misma más que en cualquiera de ellos. Esa misma noche, mientras recogía mis cosas del camerino improvisado que habían instalado para los artistas, vi al crítico una vez más. Esta vez estaba solo, frente a una mesa de copas vacías, como si quisiera pasar desapercibido. Me acerqué sin decir palabra, saqué un afiche que había traído como parte del material promocional y se lo extendí. Lo firmé ahí mismo, sin titubear, y escribí con trazo firme, para quien dijo que nadie vive del arte. No esperé a ver su reacción. Me giré y me fui, no por desdén, sino porque ya no necesitaba quedarme a mirar cómo se tragaba su soberbia. Mi mensaje estaba dado. Había llegado sin gritar, sin insultar, sin rebajarme a su nivel. Mi éxito, mi historia, mi cuadro vendido por $50,000 eran más que suficiente. La ironía era deliciosa, años atrás me había llamado torpe, y ahora probablemente me vería en las próximas páginas que él mismo tendría que revisar o editar. Volví a casa esa noche con una mezcla extraña de agotamiento, gratitud y paz.
No hubo fiesta, no hubo celebración ruidosa. Solo me senté en el suelo de mi taller, descalza, con un té caliente entre las manos, mirando las obras que aún tenía por terminar. Y pensé en mi yo de hace 3 años, la que durmió en un colchón en el piso, la que pintó con acuarelas secas y guardó monedas para comprar pinceles usados. Esa chica no se fue. Sigue dentro de mí. Pero ahora tiene espacio, respeto y voz. Una voz que aprendió a gritar sin ruido, a vengarse sin rabia y a triunfar sin pedir permiso. Actualización 5. 4 años después de haber dejado atrás la ciudad que me vio crecer y de paso, a toda esa gente que aseguraba que jamás podría construir una vida con el arte como sustento. Había llegado a ese punto que uno imagina pero rara vez logra visualizar con precisión, el equilibrio entre la estabilidad económica, la libertad creativa y el control total sobre lo que significaba ser artista en mis propios términos. Ya no aceptaba encargos improvisados ni negociaba precios con clientes indecisos, tenía una agenda cerrada para los próximos 8 meses y trabajaba solo con quienes entendían y valoraban mi proceso. Mis obras se vendían antes de estar terminadas y, con cada nueva serie, los pedidos aumentaban. Pero lo que más me sorprendía era que esa visibilidad no solo venía de parte de amantes del arte o coleccionistas, sino también de figuras que alguna vez fueron abiertamente hostiles con mi trabajo. Como si el tiempo les hubiera borrado selectivamente la memoria o, peor aún, su cinismo les permitiera fingir que siempre estuvieron de mi lado. Una de las ironías más dulces de esa etapa fue una invitación que recibí para participar en una exposición dentro de un restaurante de alta gama. Uno de esos lugares donde la comida parece escultura y los meseros se mueven como coreografía. El dueño, según me explicó la representante, era fanático del arte contemporáneo con carga emocional fuerte y había visto una de mis colecciones a través de una nota que publicó una revista de diseño. Al revisar el correo con más detalle, descubrí que el restaurante en cuestión pertenecía en parte a una sociedad dirigida por nada más y nada menos que el mismo crítico que años atrás me había despedazado en su columna con frases que todavía recordaba palabra por palabra. En ese entonces, su reseña había sido casi un escupitajo público, donde afirmaba que mi obra era una extensión inmadura del narcisismo visual tan de moda en redes sociales. Ahora, su propio negocio me estaba pidiendo una muestra exclusiva de mis piezas para colgar en sus paredes durante una temporada entera. Y no solo eso, también estaban dispuestos a pagarme una cuota fija por el alquiler mensual de cada obra, además de un porcentaje de las ventas que surgieran a partir de la exposición. Después de reír durante unos minutos una risa honesta, de esas que vienen del estómago y no del ego, decidí aceptar. No porque quisiera su aprobación, sino porque entendí que había llegado la oportunidad perfecta para devolverle su desprecio con elegancia y precisión. Durante semanas trabajé en una nueva serie especialmente diseñada para ese espacio. Se componía de 9 cuadros, todos interconectados por un hilo temático común, la transformación. Cada uno representaba una etapa emocional del abandono al renacimiento, de la humillación al poder, sin mostrarlo de forma explícita, pero cargado de simbolismos que cualquiera con un mínimo de contexto podía identificar si prestaba atención. A cada pieza le puse un título sutilmente irónico. Uno de ellos, el central, lo llamé Crítica olvidada, y mostraba a una figura femenina desdibujada en el centro de una multitud sin rostro. Otro llevaba por nombre Curadores de papel, con formas recortadas mal pegadas sobre un fondo caótico. Quise que cada visitante que recorriera esa exposición sintiera que había algo debajo de cada trazo, algo incómodo pero imposible de ignorar. El día del montaje, supervisé cada detalle personalmente. Elegí con precisión la iluminación, la ubicación exacta de cada obra y la forma en que debían ser anunciadas en el menú del evento inaugural. Quise que mi presencia fuera evidente sin que mi rostro estuviera en cada esquina. El ambiente del restaurante era refinado, elegante, incluso un poco pretencioso. Pero esa noche, cuando llegaron los invitados, la atención se desvió de los platos gourmet y los vinos caros hacia las pinturas. Vi a personas interrumpir conversaciones para acercarse a los cuadros. Algunas se emocionaban, otras solo observaban con una mueca que no lograba ocultar la incomodidad que les provocaba reconocer emociones propias en una obra ajena.
Y en medio de esa mezcla de murmullos, copas tintineando y sonrisas cuidadosas, apareció él. El crítico. Caminó con su copa en mano como si no tuviera idea de quién era la artista de la noche. Observaba las obras con un aire calculadamente neutro, como si quisiera parecer interesado sin mostrarse impresionado. Se detuvo frente a Crítica Olvidada, ladeó la cabeza como si buscara alguna imperfección o algún argumento para invalidar lo que estaba viendo, y luego se dirigió al gerente del lugar. No escuché la conversación completa, pero por su tono supe que estaba preguntando por el nombre de la autora. El gerente le respondió sin titubear: es obra de la artista que usted reseñó hace unos años, la misma que ahora vende piezas en 5 cifras y tiene lista de espera para el próximo año. El rostro del crítico se endureció por una fracción de segundo. No dijo nada. No hizo ningún comentario. Simplemente asintió y se alejó hacia la barra. Horas más tarde, antes de cerrar el evento, el gerente se me acercó con una sonrisa socarrona. Me contó que el crítico había preguntado si alguna de las obras estaba disponible para compra inmediata. Al parecer, una de sus nuevas parejas de negocios se había enamorado de un cuadro y quería adquirirlo para una colección privada. Le respondí que sí, que todas estaban a la venta, menos una, Crítica Olvidada. El gerente rió conmigo. No por malicia, sino por justicia poética. Le pedí que le dijera al crítico que esa pieza no estaba disponible para él ni para nadie de su entorno. Que era parte de una colección privada que no se vendía. Cuando me preguntó si podía poner eso por escrito, le dije que sí, y que además incluyera una pequeña nota: algunas obras no están en venta, especialmente aquellas que nacen de cicatrices mal cerradas. Esa noche me fui con el mismo abrigo de siempre, el que me acompañó en mis primeros envíos por correo, cuando todavía tenía miedo de que mis cuadros llegaran dañados o fueran devueltos sin explicación. Caminé unas cuadras bajo la lluvia ligera, respirando ese aire frío que siempre me despejaba la mente, y pensé en lo lejos que había llegado sin tener que convertirme en lo que otros esperaban. No había tenido que adaptarme al molde del artista domesticado. No había bajado la cabeza ante quienes me despreciaron. Solo había seguido pintando, una y otra vez, hasta que mis cuadros hablaran por mí. Y esa noche, en un restaurante financiado por quien una vez me llamó una impostora, mis obras gritaban a todo pulmón que el arte no solo da de comer. También da revancha. Actualización final. 5 años después de aquella huida silenciosa, mi nombre no solo estaba firmemente instalado en los catálogos de arte contemporáneo de varias ciudades, sino también en la mente de quienes una vez me vieron como una pérdida de tiempo con piernas. Tenía un taller propio, amplio y luminoso, con estanterías llenas de materiales que ya no tenía que mendigar ni comprar a cuotas. Contaba con un equipo de trabajo que me apoyaba en logística, envíos y redes sociales, pero el proceso creativo seguía siendo completamente mío. Pintaba cuando quería, como quería y sobre lo que me daba la gana. El dinero llegaba sin que tuviera que perseguirlo. Lo hacía por convicción, por placer, por ese fuego que nunca se apagó a pesar de las humillaciones. Vivía del arte, sí. Pero más que eso, vivía de haberme salvado. Con el tiempo, además de vender obras originales, comencé a dar charlas en universidades, talleres en museos y clases maestras para jóvenes artistas que, como yo alguna vez, estaban llenos de dudas y tenían el talento pero no la red, no el apellido, no el apoyo. Lo hacía con la intención de que ellos no tuvieran que tragarse las mismas piedras que yo. Me volví una figura incómoda para algunos sectores del gremio, especialmente para aquellos que ven el arte como una élite cerrada en la que solo entran quienes pasan por ciertos filtros académicos o sociales. Pero yo me había colado por la puerta trasera, sin padrinos ni apellidos pesados, y ahora tenía el micrófono en la mano. Esa incomodidad ajena me parecía deliciosa. Un día, mientras revisaba una invitación para exponer en una feria internacional de arte en Berlín, recibí un correo inesperado. El remitente era un bufete jurídico de mi antigua ciudad. El tono era formal, cortante y ajeno al mundo del arte. Me informaban que se había abierto una sucesión intestada y que, al parecer, una herencia me había sido asignada por sorpresa. Al principio pensé que era un error. No tenía abuelos vivos, y mis padres, hacía años que no hablaba con ellos.
Pero al seguir leyendo, me quedé helada. Quien había fallecido era el mismísimo tío que aquella noche, durante el cumpleaños de mi abuela, se rió a carcajadas cuando dije que quería dedicarme al arte. El mismo que gritó frente a todos que mi primo era el verdadero orgullo de la familia. Ese hombre, que me hizo sentir que mi vida valía menos por no tener un título universitario o un empleo corporativo, había muerto hacía semanas en un accidente automovilístico. Lo trágico no fue solo su muerte, sino lo que ocurrió después. Su hijo, el famoso primo ingeniero estrella, estaba enfrentando un juicio por fraude empresarial. Al parecer, había falsificado balances contables y saqueado fondos de la empresa familiar que su padre le había dejado. En ese contexto, el abogado explicaba que, debido a la pérdida de legitimidad de su hijo como heredero, por sentencia penal en curso, el testamento del tío había quedado anulado parcialmente y, por cláusulas viejas y descuidadas, una parte significativa de su patrimonio pasaba a su siguiente familiar directo en orden de prelación, que resultaba ser yo. El mismo tío que una vez gritó que con el arte no se pagaban ni pizzas, ahora me dejaba por accidente una casa. Una cuenta con más de $70,000 y la propiedad de una bodega que antes funcionaba como almacén de materiales para la empresa constructora familiar. Me quedé leyendo ese correo como si fuera una broma. Lo leí una vez más. Luego otra. Y cuando finalmente acepté que era real, no sentí alegría. Sentí una mezcla de amargura y claridad que me atravesó como una lanza. Volví a esa ciudad, no como hija pródiga ni como la artista que había logrado todo lo que dijeron que era imposible. Volví en silencio, con un abrigo largo, gafas oscuras y un portafolio lleno de documentos. Nadie supo que llegaba. Fui a la notaría, firmé los papeles, tomé posesión de todo sin emitir una sola palabra. La casa estaba sucia, abandonada, como un mausoleo sin alma. La bodega, por otro lado, estaba intacta, una estructura sólida, amplia, con techos altos y un potencial impresionante. Me quedé ahí horas, recorriéndola sin apuro. Donde antes hubo sacos de cemento y planos de edificios, ahora habría lienzos, caballetes y color. Decidí no venderla. La transformé por completo. Contraté a un equipo local de arquitectos jóvenes y convertí ese lugar en una residencia artística gratuita para mujeres sin recursos que quisieran estudiar arte. Ningún apellido, ningún diploma, ningún padrino. Solo talento y ganas. El lugar abrió sus puertas 6 meses después. Lo llamé Nadie vive del arte, como un homenaje torcido a todas las voces que trataron de enterrarme antes siquiera de haber florecido. La ironía final, la que me pareció tan absurda como reveladora, llegó un año después de la apertura. Recibí un mensaje por redes sociales. Era de mi madre. Hacía más de 5 años que no hablábamos. Me escribió un párrafo lleno de frases tibias, que había escuchado de mi éxito, que la familia estaba pasando por un momento difícil tras el escándalo del primo, que quizás sería bueno reencontrarnos. No lo respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no necesitaba resolver nada con ellos. Yo ya había cerrado ese capítulo el día que dejé de pedirles permiso para ser quien soy. Hoy mis cuadros se venden antes de que se sequen. Mis palabras son citadas por jóvenes artistas que buscan referencias. Mi taller aparece en revistas y mis proyectos sociales han recibido reconocimientos de entidades que jamás me habrían mirado 2 veces si hubiera seguido el camino tradicional. Pero más que todo eso, lo que más me llena es saber que, en la bodega que alguna vez fue símbolo de todo lo que me excluyó, ahora florecen nuevas voces. Voces que nadie callará. Y cada vez que alguien pronuncia el nombre del programa Nadie vive del arte, me basta con imaginar la expresión que pondrían los que alguna vez se burlaron de mí para saber que, a mi manera, los obligué a tragar cada palabra. Sin escándalo, sin venganza directa, sin necesidad de destruirlos. Solo haciendo exactamente aquello que dijeron que nunca lograría. Y viviendo, sin pedir permiso, de lo único que siempre fue mío, mi arte.